Buenos días jóvenes, un gusto nuevamente saludarles, continuando con la clase de matemáticas. El tema que veremos esta semana es gráficas de funciones polinomiales. ¿Sí? Este es un tema para matemáticas 2 de décimo de BTP en contaduría y finanzas, administración de empresas e informática. Muy bien jóvenes, entonces continuando con lo que es el tema que había mencionado, gráficas de funciones polinomiales. Vamos a resolver el primer ejemplo que dice de la siguiente forma: analice las siguientes gráficas. Y aquí pues aparecen varias gráficas. Este es un ejemplo pues del libro y ustedes pueden ver que tenemos 6 gráficas, ¿sí? Las primeras 3 tienen parecida la misma gráfica. La 4, la 5 y la 6 también tienen parecida la misma gráfica. Sin embargo, hay que ver bien esto. La función, esto se lee f de x igual a x al cuadrado, f de x igual a x a la 4, f de x igual a x a la 6, f de x igual a x a la 3, f de x igual a x a la 5 y f de x igual a x a la 7. Muy bien, vamos a resolver una de las preguntas que aparecía en el ejemplo. Las gráficas anteriores son funciones de la forma f de x igual a x a la n, es decir, donde pues n es un número entero y en este caso sería nuestro exponente. Muy bien, la pregunta es, ¿cuál es el comportamiento de la gráfica si n es par y si n es impar? ¿Qué pasa cuando nuestro exponente de nuestra función es par? Toma esta forma, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando el exponente de nuestra función es impar? Toma esta forma, miren. ¿Ok? Muy bien, entonces veamos lo que es la respuesta. Si n es par, la gráfica es una parábola. A esta gráfica que nosotros tenemos acá se le llama parábola. Cuando nuestro exponente o grado mayor es par, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etcétera, etcétera, etcétera. Es par, nuestra gráfica es una parábola. Pero ¿qué pasa cuando es impar? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21 y todos los números impares que quieran colocarles, toma esta forma, parecida a lo que sería una gráfica de una función cúbica. ¿Ok? Parecida a una gráfica de una función cúbica. Normalmente pues esa es la forma que toma. Muy bien. Entonces, pasemos a lo que es una función simétrica y cuándo es simétrica con respecto al eje Y. Muy bien, esta respuesta es sencilla. Todas las funciones pares son simétricas en el eje Y, es decir, que esta gráfica gira sobre el eje Y, gira sobre el eje Y, o sea, se está moviendo en esta forma. No se mueve para acá, al eje X, no, se mueve sobre el eje Y. Y todas, normalmente todas son pues, funciones pares, como lo habíamos mencionado antes, donde su grado mayor es un número par o su exponente. Ahora, ¿qué pasa cuando son respecto al origen, simétricas respecto al origen? Normalmente todas son funciones impares, es decir, todas las que tienen grado mayor como un número impar, como vimos en el ejemplo anterior, es decir, estas pues giran sobre el eje X, es decir, empiezan a girar en este más o menos de esta forma, giran sobre el eje X, ¿ok? Es lo que queremos explicar, ¿sí? Muy bien, entonces, estas, las impares, son las que son simétricas al origen, o sea, hacia el eje X, y las pares son simétricas en el eje Y. Muy bien, continuemos entonces. Veamos los tipos de gráficas, que esto es importantísimo. Hay muchísimos tipos de gráficas, pero vamos a ver básicamente las 3 elementales. Y vamos a ver una más por más adelante. La gráfica de la función constante. Pregunta, ¿cuál es la gráfica de la función constante? Sencillo, es una línea. Ahí ustedes lo pueden ver. Es una línea horizontal, no más, eso es todo. F de x, acá les coloco un ejemplo, f de x igual a 3, es una línea horizontal. Acá lo que tenemos es nuestro plano cartesiano. Acuérdense, eje x, este es el eje y. Muy bien. ¿Y qué características tiene una gráfica de la función constante? Bueno, que el grado de una función constante es 0 y tiene la forma de f de x igual a.
¿Quién es A? Cualquier número. F de x igual a 1, f de x igual a 2, f de x igual a negativo 3, f de x igual a negativo 4. Es una gráfica, o vaya, se representa como una línea horizontal, no más. Muy bien, otro. Gráfica de la función lineal. Esta tuvimos que haberla visto todos en el colegio y en tercero o en noveno grado. Por ahí se tiene que haber visto o enseñado esta gráfica de la función lineal. Aquí lo que tenemos pues es una línea unida por dos puntos. Y eso es todo. ¿Y cuáles son las características? Pues el grado de una función lineal es 1, es decir, su exponente o grado mayor va a ser 1. Normalmente no lo lleva porque pues es 1. Y la forma que tiene es f de x igual a x más b, donde la a y la b pues son números, ya sea positivos o negativos, y la x pues representa nuestra variable con nuestro exponente 1 o grado mayor 1 que no lo lleva, porque no es necesario ponerlo cuando es 1. Luego tenemos lo que es la gráfica de la función cuadrática. Esta sí la acabamos de mencionar un poquito atrás. Esta toma una forma de una parábola, no es una V, ¿sí? No es una V de vaca, ¿sí? Es una parábola que toma cierta curva al final. Más adelante vamos a ver un ejemplo. ¿Y cuáles son las características del grado de una función lineal? Perdón, aquí es cuadrática, disculpen, el grado de una función cuadrática es 2 y tiene la forma de f de x igual a x a la 2 más bx más c, ¿sí? Donde su grado mayor pues es 2. Aquí les pido disculpas, ahí no es lineal, no es lineal, esto es cuadrática, ¿ok? Esto es cuadrática. Muy bien, continuamos. Veamos la gráfica de la función cuadrática y vamos a hacer una gráfica, ¿ok? Vamos a hacer la básica, la principal, que dice así: grafique la siguiente función f de x igual a x a la 2 y la vamos a hacer paso a paso, ¿ok? Primero que antes que nada debemos de hacer una famosa tabla de valores y quiero recalcar algo muy importante. Para una función o una gráfica de la función lineal únicamente para trazar una línea necesitamos unir dos puntos. Para trazar una función cuadrática solo ocupamos máximo 3 puntos, ¿sí? Que sería donde inicia el vértice y donde termina. Eso nada más ocupamos. Para eso solo vamos a graficar únicamente con 3 valores, no más. Y para eso tenemos la famosa tabla de valores, que tenemos en la primera columna X, en la segunda columna Y. Y acá quiero que por favor tomemos un poquito de atención. F de x igual a y. Normalmente uno pues dice f de x por hacerse referencia a la función x, la función y, si fueran variables y así sucesivamente, pero tengamos en cuenta que f de x es lo mismo que yo tenga y. Aquí yo escribo y. Normalmente podemos a trabajar con los dos, no pasa nada. Ok, ¿qué valores son los que yo voy a colocar en x? Usted decide los valores que va a colocar en x. Sin embargo, nosotros les sugerimos trabajen únicamente con 3, no coloque más, que sería negativo 1, sería el 0 y sería el 1. Con esos 3 se hace magia. Muy bien, entonces comencemos a resolverlo y esto se resuelve de la siguiente forma. Escribimos primero lo que es la función f de x igual a x al cuadrado y empezamos a sustituir el primer valor que sería negativo 1 en la x. Muy bien, escribimos negativo 1 igual a, bueno, sería f de negativo 1 igual a el cuadrado de negativo 1, que es diferente a decir negativo 1 al cuadrado. Son dos cosas muy diferentes. El cuadrado de negativo 1. Empezamos a resolverlo y eso me da 1. ¿Qué hago con ese 1? Bueno, este 1 lo escribo aquí. Ya lo van a ver ustedes. Ahí está el 1. Miren, ahí lo escribimos porque luego esta tabla de valores me va a servir para ubicar puntos en el plano. Y así sucesivamente vamos resolviendo para el caso de 0. Ya utilicé negativo 1, ahora voy a utilizar lo que es el 0. ¿Ok? Utilizamos el 0. Vamos a ver el puntero. Aquí está. Muy bien. Utilizamos el 0. ¿Ok? Y hacemos exactamente lo mismo. 0 al cuadrado o el cuadrado de 0. En este caso, ¿qué sería? El cuadrado de 0, pues sería 0. Y ese 0, miren, ahí está. Mágicamente vuelve a aparecer a la par del número que utilicé en X, porque lo que estoy obteniendo es Y. Y así hacemos para el siguiente, que sería 1 positivo. Lo hacemos igual, sería el cuadrado de 1 es igual a 1.
Y ese 1 lo escribimos a la par del 1 que utilizamos en la X. Ahora, ¿qué son estos valores X, Y? Bueno, estos son puntos. Puntos que vamos a graficar en el plano y que luego los vamos a unir. Muy bien, entonces, luego para graficar lo que vamos a hacer es dibujar nuestro plano cartesiano. Un plano cartesiano, aquí tengo un pequeño ejemplo ya de una imagen de un plano cartesiano. Los mismos valores que tengo en X van a ser los mismos valores que en Y, pero de forma vertical. Muy bien, acordémonos que este puntito que tengo aquí donde se interceptan las dos líneas se le llama origen, ¿ok? Y es el punto 0. Muy bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es ubicar estos puntos, negativo 1 para X, 1 para Y. Negativo 1 para X y 1 para Y. La X me indica dónde me desplazo, para la derecha o para la izquierda. La Y me indica si subo o si bajo. Si es positivo subo y si es negativo bajo. Muy bien, me dice que tengo que estar ubicado en negativo 1 por aquí. Significa que vamos a ir saliendo de acá. Empezamos a subir hasta 1. Luego intersectamos y este puntito ahí que tengo marcado sería el punto negativo 1,1. Ahí lo tenemos marcado. Miren, muy bien. Voy a borrar por acá. Seguimos borrando y ahí tenemos el puntito. Ok, ahora vamos a graficar 0,0. Bueno, 0,0 ¿dónde queda? Es el mero origen. 0 para X, 0 para Y. Ahí. Luego graficamos 1,1. Bueno, 1 en X, subo hasta 1 en Y. Y ese sería el punto 1,1. Ok, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a unir estos puntos. Acordémonos que no es una B. Usted no va a hacer esto. Usted no va a trazar una línea así. Chas. Chas, eso no lo haga. Sí, ni en broma. No es eso. Tiene que tomar cierta curva. Bueno, pues en el caso mío que es un poquito más complicado, lo voy a hacer. Vamos a ver cómo sale. Veamos. Ahí. Toma cierta curva. Miren, cierta curva. Es una parábola. ¿Sí? ¿Dónde miran las parábolas? En las antenas parabólicas. ¿Sí? Esas antenas que utilizan los cables y todas las empresas y compañías de televisión. ¿Sí? Esas antenotas que tienen ahí se llaman antenas parabólicas. De ahí viene el término parábola. Bueno, ellos tomaron el término de ahí, de matemáticas. Muy bien. Entonces, esto es una función cuadrática graficada, ¿sí? No se le olvide colocarle aquí las flechitas, a mí se me olvidó colocarlos. Por aquí van las flechitas, siempre tiene que ir una flecha. ¿Por qué? Porque la gráfica continúa, ¿sí? Esto sigue subiendo. Si le seguimos dando más valores a X, esto va a seguir aumentando, pero únicamente ocupamos 3. Ahora, este punto de ahí que estoy marcando, ¿cómo se llama? Ese punto se llama vértice, no se les olvide. Vértice, ¿sí? Por ahí lo vamos a escribirlo bien. Bueno, ahí queda. Ustedes ya saben, este punto de acá, el punto donde baja, si ustedes fijan, aquí va bajando, y lo va subiendo. Este puntito de aquí se llama vértice. ¿Ok? Muy bien. Esta es una gráfica de la función cuadrática o parábola y es hacia arriba. Entonces tiene un nombre que se llama cóncava hacia arriba. Si fuese hacia abajo, mágicamente se llamaría cóncava hacia abajo. Así merito. Muy bien, continuamos entonces, muchachos. Veamos lo que es otra gráfica de la función cuadrática, pero en este caso en forma de fracción, que esto siempre da un poquito de problemas. Las anteriores no tienen mucha dificultad, pero estas fracciones siempre dan problemas. Muy bien, veamos. Lo primero, tabla de valores. Quiero recalcar que esto que tenemos acá, x al cuadrado sobre 3, es lo mismo que tener un tercio de x al cuadrado. Es lo mismo, ¿sí? Si tuviera x al cuadrado sobre 5 es como que tuviera un quinto de x al cuadrado. Es lo mismo, es más, así es más fácil en este caso. Bueno, sigamos entonces. Lo primero, tabla de valores, x, y. Escribimos los valores en x, negativo 1, 0 y 1. Los valores de y son los que vamos a encontrar resolviendo y sustituyendo los valores de x. Muy bien, aquí tenemos f de x igual a x al cuadrado sobre 3 y escribimos sustituyendo el valor que es primero, que sería negativo 1. El cuadrado de negativo 1, eso pues básicamente es 1. Y el 3 pues simplemente lo copiamos y nos queda un tercio. Ese número lo sustituimos a la par del 1, siempre en la columna de y, porque los valores que vamos obteniendo son valores de y. ¿Sí? Y ese lo colocamos ahí, miren, un tercio. No me cabía, así que lo escribimos de esa forma, pero es lo mismo. Muy bien, luego buscamos con el valor de 0, al cuadrado de 0,
sobre 3, y eso es igual 0 entre 3 y 0 entre 3, 0. Les pido un poquito de disculpas si hablo un poquito más rápido, pero por motivos de tiempo. Ustedes pueden ver el video un poco más despacio. ¿Sí? 0 entre 3 es 3. No me van a salir que ponen 3 acá. ¿Sí? No. Es 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces continuamos. X al cuadrado sobre 3, ahora pero con el valor de 1. ¿Sí? Porque estamos utilizando únicamente 3 valores, negativo 1, 0 y 1. 1. 1 o el cuadrado de 1 sería 1 sobre 3, básicamente pues es el mismo valor, ¿ok? Por eso es simétrico en el eje Y es un par, un exponente par, grado mayor par. Muy bien, entonces escribimos un tercio. Luego lo graficamos y ya pues gráficamente yo ya lo tengo hecho, no vamos a colocarle más, acordémonos en algo, que aquí en Y, primero que nada, busco X, que sería negativo 1, debo empezar a donde me ubico, y de ahí subo hasta un tercio de Y, en el caso de Y, que sería máximo 1. Acordémonos qué significa un tercio. Un tercio significa que yo voy a dividir en 3 pedazos el valor de 1. Un tercio, esto de aquí es un tercio, esto de acá es 2 tercios y esto de acá es 3 tercios, en este caso pues sería 1, ¿ok? Tengámoslo mucho en cuenta por favor porque es importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a colocar los puntos, que en este caso ya lo hice, acá sería en 1, miren, está en 1 en X y se ubica en un tercio en Y. Luego ubicamos el punto 0,0 que siempre es aquí, en el origen, y luego ubicamos el punto, pues que sería 1 para X y subo hasta un tercio para Y, que se colocaría básicamente a la par. Y aquí escribimos, ahí se me fue un poquito, pero es la idea. Y ahí queda, ¿sí? Fíjense bien, lo que estamos formando es una parábola. No es una V de vaca, no. Es una parábola con una curva. Cuidadito y salen que hacen una V de vaca. Nada que ver. Muy bien, continuamos entonces, jóvenes. Esto es las funciones cuadráticas. Y ya por último lo que les traigo aquí es un pequeño ejemplo de una función cúbica que se resuelve exactamente igual. Exactamente igual. Grafica la siguiente función, que es una función cúbica, f de x igual a x a la 3. Esto es una función cúbica. Escribimos nuevamente lo que es la tabla de valores, valores en x y y. Los mismos valores en x, negativo 1, 0 y 1. Normalmente trabajemos solo con 3 números que serían esos. De ahí para allá la gráfica sigue tomando su rumbo normal. Muy bien, hacemos lo que es la sustitución. F de x igual a x a la 3. Sustituimos lo que es negativo 1, como lo habíamos hecho. Y ojo, el cubo de negativo 1. Cuando el exponente es impar y acá adentro tenemos en la base un número negativo, el resultado siempre va a ser un número negativo. Es decir, multiplique 3 veces negativo 1, si quiere verlo de esa forma. Negativo 1 por negativo 1, positivo 1 por negativo 1, negativo 1. ¿Ok? Y ahí mágicamente está lo que es el negativo 1. Ahí lo escribimos a la par, miren. Luego sustituimos lo que es el 0. El cubo de 0, eso es 0. ¿Sí? No vas a escribirme 30, por ejemplo, no. Es 0 a la 3 es 0. ¿Ok? Y escribimos el 0 ahí. Luego escribimos lo que sería 1. Sustituimos el 1. El cubo de 1 o 1 a la 3 en este caso porque es positivo. 1 a la 3 sería siempre 1. Multiplica 3 veces el 1. No multiplique 3 por 1, no. 3 veces el 1. 1 por 1, 1 por 1, 1. Ahí, miren, mágicamente ya lo tenemos por acá. Muy bien, entonces, ¿cómo quedaría una gráfica de una función cúbica? ¿Se acuerdan al inicio de las primeras gráficas que teníamos, las primeras 6, donde las primeras 3 eran pares y las otras 3 eran impares? Bueno, esta es una gráfica impar y toma esa forma. ¿Se acuerdan? Aquí tenemos lo que son los valores. Miren, negativo 1 en X, se baja hasta negativo 1 en Y y colocamos el puntito, 0, 0, queda en el centro, en el origen, 1 para X y 1 para Y, colocamos otro puntito. No me vaya a hacer una línea, ¿sí? No es una línea, no es una función lineal, es una función cúbica. Toma su curva también, miren, toma su pequeña curva, de aquí para allá sube y acá baja. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención, espero les sirva. Sigan adelante, no se desesperen. Continuemos que la lucha continúa todavía, ¿sí? No se me vayan a rendir, jóvenes. Muchas gracias.
Un gusto saludarles y les deseamos la mejor suerte. Éxitos.